Buenos días, hermanitos. Muy buenos días. Buenos días. Lamento interrumpirlos, pero ya saben que me gusta pasarme de la hora, así es que de una vez empezamos. Vamos, vamos a orar, hermanitos. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Señor Dios, santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Padre. Gracias. Gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta mañana, Señor. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, Señor. Solo tú y solo tú eres digno, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, nos ayudes a, a- a aprender de ti, Señor. Nos ayudes a entender tu palabra. Yo te ruego que me des la gracia, Señor, que me uses, Señor, a pesar de que no soy digno. No soy digno de pronunciar tu palabra, Señor. Pero la gloria es tuya, es tu palabra, la gloria es para ti, Señor. Y yo te pido que me ayudes y me des la gracia, Rey de Gloria, y que nos ayudes a entender, Señor, lo que quieres hablarnos en esta mañana y nos ayudes a corregir lo que tengamos que corregir, Señor. Te rogamos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A ver, hermanitos, pues el tema de esta mañana es la disciplina de Dios para con sus hijos, para hacerlo un poquito más claro, ¿no? Un poquito más claro. Em, y pues vimos ya, ¿no? Anteriormente el tema de la ira de Dios, cómo la ira de Dios se manifiesta, ¿sí? Y cómo nosotros los creyentes ya no somos sujetos, ¿sí? A la ira de Dios en el sentido de la condenación que está destinada para los que no creen, ¿verdad? Entonces ahora, pues consecuentemente, ¿no? Vamos a ver cómo nosotros los creyentes, pues aunque ya no estamos sujetos a la ira, ¿verdad? De Dios en ese sentido, en el sentido del juicio, pues sí estamos nosotros sujetos a la disciplina de Dios, ¿sí? Em, pero vemos que a lo largo de la escritura, que nosotros somos disciplinados por Dios como un padre amoroso disciplina a su hijo, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo bien claro. El Señor a nosotros nos disciplina como un padre a su hijo, ¿sí? Y aún mejor que eso, ¿sí? Aún más allá. Sí, ahorita vamos a ver, vamos a profundizar más en eso. Y esto es importante, es un tema importante, hermanos. Fíjense, es muy, muy importante porque muchas veces nosotros podemos tener una idea equivocada de lo que es la disciplina de Dios. Sí, de cómo es la disciplina de Dios. Pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo es la disciplina de Dios? Sí, y podemos tener ideas equivocadas por muchísimos motivos, ¿no? A veces por cultura, a veces, pues ahora sí que por no conocer, ¿no? La escritura, em, por no estar ahí, ¿no? En comunión con Dios también. Y podríamos no tomar nosotros la disciplina de Dios de la manera correcta, ¿sí? Podríamos no recibirla de la manera correcta. Podemos llegar a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros, no? Yo puedo llegar a preguntarme, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí, verdad? ¿Por qué a mí, no? Clásico, ¿no? Y estoy hablando a creyentes, ¿verdad? Como creyentes podríamos llegar a pensar así. En el mundo, pues es muy común este pensamiento, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí, no? Pero también como creyentes, debido a, pues, a este pensamiento, ¿no? Arraigado ahí en la cultura y muchas veces, pues, digo, por malentender, ¿no? La disciplina del Señor, podríamos llegar a pensar de esta manera cuando algo malo sucede, ¿sí, hermanos? Podríamos llegar a pensar, ¿por qué el Señor permite que me sucedan estas cosas? Ahora, conforme vayamos avanzando y tomando en cuenta el tema anterior, pues vamos considerando
todos los aspectos, ¿no? Que mencionábamos también la vez pasada, cómo pues estamos en un mundo caído, que hay consecuencias del pecado, cómo la ira de Dios se manifiesta en, en los incrédulos, ¿no? En el mundo en general, y cómo nosotros somos sujetos a la ira de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a tener esto en mente conforme vamos avanzando, ¿no? Pero entonces podemos tener nosotros una idea equivocada, ¿no? De lo que es la disciplina de Dios, y podríamos llegar a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué nos sucede esto a nosotros? ¿O será que Dios no nos ama, ¿no? ¿Será que Dios no me ama, ¿no? Puede llegar alguien a preguntarse. ¿O será que se le salgan de control las cosas, ¿no? A Dios. ¿O será que no hay un propósito en el sufrimiento del creyente? ¿Será que no hay propósito en lo que nosotros padecemos, en lo que nosotros sufrimos? Podemos llegar a pensar así, hermanos, y ese pensamiento causa desánimo, ¿sí? Ese pensamiento causa desánimo, causa tristeza, causa depresión, ¿sí? Pero si nosotros entendemos, fíjense, que estamos seguros en sus manos, que estamos seguros en las manos de Dios, que Él tiene un propósito en todo lo que sucede, aún en lo malo. Sí, que hay un propósito aún en lo malo que sucede, aún en la disciplina que nosotros recibimos. Entonces, pues eso a nosotros nos va a traer descanso, ¿verdad? Nos trae descanso. Y la verdad es que esta es la única razón, hermanos, por la cual nosotros podemos mantenernos en pie a pesar de los problemas, ¿sí? Mientras vamos por la vida, mientras corremos la carrera, ¿no? Eso es lo único que nos mantiene a nosotros de pie. La esperanza, ¿sí? La confianza en un Dios que es bueno, que es fiel, que no se le sale nada de control, que hay un propósito en todo, aún en su disciplina, y que nosotros podemos estar confiados en Él, aun cuando no entendamos todas las cosas, ¿sí? En Hebreos 12, si quieren vayan yendo ahí. Hebreos 12 nos dice la palabra que muchas veces esas dificultades, hermanos, que pasamos en la vida, que hacen de esta carrera, ¿no? Como lo ejemplifica ahí, hacen de la carrera más difícil, ¿no? Y, y estos problemas muchas veces son a causa de que el Señor em, en amor nos disciplina, ¿sí? Y de esta forma, Él no nos permite alejarnos de Él. No nos deja en nuestros pecados para que nos corrompamos en nuestros pecados, a diferencia de los que insisten en no honrarle, como veíamos la vez pasada, como veíamos en Romanos. ¿Recuerdan aquellos que insistieron a pesar de conocer quién es Él, sus atributos, su eterno poder y deidad, a pesar de saber, de entender que Él es el Dios de la creación y que Él es santo y que Él juzga? A pesar de entender esto, insistieron, ¿verdad?, en hacer lo malo. Y el Señor los abandonó, los dejó para que se corrompieran más. Veíamos eso, ¿no? Y bueno, a diferencia de ellos, Dios no lo hace así con nosotros, ¿sí? A nosotros nos da su Espíritu Santo, a nosotros nos redarguye, nos guía, nos enseña y nos disciplina, ¿sí? No nos deja, no nos dice, haz lo que quieras, ¿no? Él nos disciplina para que nos volvamos a Él, para que permanezcamos en Él. Fíjense la diferencia, ¿sí? Ahora, pregunta, antes de entrar bien a tema, ¿no? La disciplina de Dios siempre está relacionada con un pecado en particular. Alguien que quiera responder esta pregunta. Siempre está relacionada con un pecado en particular.
Un sí o un no. No siempre. Muy bien. Sí. ¿Por qué? A ver. No, pues según lo que vemos en la escritura, no siempre, ¿verdad? Vemos a Job, por ejemplo, ¿no? Sus amigos pensaban que lo que le estaba pasando a Job era a causa de un pecado oculto, un pecado, algún pecado en particular que él estaba ocultando y ellos lo estaban acusando de esto, pero vemos que dice la escritura que no era así, que Dios lo estaba probando, ¿verdad? Por razones que la verdad es que sobrepasan nuestro entendimiento, hermanos, pero que al final resultan en la gloria de Dios, ¿sí? Y en nuestra edificación, en nuestro beneficio. Vemos en Juan 9, por ejemplo, también que ven un ciego de nacimiento, ¿verdad? Que lo ven sus discípulos, los discípulos de Jesús, y le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sí? Entonces vemos que no es por un pecado en particular en estos casos. Entonces nosotros no deberíamos de ver a alguien, hermanos, que está pasando por una situación difícil y pensar, ha de andar en pecado el brother, ¿no? Ha de andar en pecado el hermano, la hermanita, ¿no? No deberíamos de pensar así, ¿no? Ni tampoco deberíamos de ver a alguien que tiene todo, que tiene prosperidad económicamente hablando y decir, pues ha de ser bien santo el brother, ¿no? No deberíamos de pensar así, ¿por qué? Porque no siempre hay una relación con estas cosas, ¿sí? Dios disciplina, Dios bendice y no siempre nos va a explicar el por qué Él hace las cosas, ¿sí? Él hace las cosas para su gloria de formas que a veces no comprendemos nosotros, hermanos. Siguiente diapositiva. Pero por otro lado, hermanos, sí hay una relación entre el sufrimiento. Sí, dígame. Sí. Ujú, ujú. Sí, o sea, aquí, como mencionaba, ahora sí que sí son cosas que a veces sí se nos escapan a nosotros, sí, el entender completamente. Necesitaríamos hacer un estudio completo del libro de Job, ¿no? Para entender, pero sí, bueno, a ver, adelante, hermanito. Por ejemplo, ahí, Job y cualquier cristiano o cualquier creyente en la Biblia, siempre vamos a necesitar formación. O sea, aunque Job no era perfecto, sí tenía integridad para con Dios en su adoración, pero no tenía una armadura. Y eso es lo que vemos al final del capítulo 40, no sé qué, 40 y 42. Él dice, yo no te conocía, Señor, como te conozco ahora. Pues hubo disciplina, también es formación, instrucción, no, ¿verdad? No necesariamente es castigo para formación o corrección para formación. Entonces, ciertamente viene esa escena donde Satanás va con Dios y le dice, mira, está protegiendo, ¿no? Ahora, después de eso, la fe de Job es más purificada, la confianza de Job es más madura al final de ese proceso. Pero realmente están esas dos partes, pues, fue un propósito que Dios permitió que fuese así, pero tenía que así es. Primero levantó la mano acá. No, está bien, ok. No le saques, man. Sí, sí. Pero creo que me quedo más claro con lo que quiero contar. Ajá. Obviamente hay una diferencia entre prueba y disciplina. Sí. Y no siempre es lo mismo, pero van de la mano, ¿no? Sí, sí. Sí, van de la mano. Ahora sí que vamos a ir definiendo cosas, ¿sí? Por eso es que pues no me quería salir mucho de tema, ¿no? Pero sí está la cuestión de las pruebas, ¿no? Está la cuestión de la disciplina, está la cuestión de la ira, ¿no?
Em, entonces, tenemos que considerar en primer lugar que Job pues no era perfecto, sí, o sea, sí dice la Biblia que él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, también dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, ¿no? Entonces, debemos entender que él tiene pecado, ¿no? Que, que mientras nosotros vivamos vamos a ser disciplinados, que vamos a pasar por situaciones y que Dios está usando todas esas cuestiones para formarnos, como decía Boggy también. O sea, él ciertamente, o sea, era un varón que temía a Dios, ¿no? Sin embargo, todavía le faltaba madurar. Y el por qué Dios desde un principio permitió y que fue ahí el enemigo, ¿no? Delante de él y todo. Y eso ahí pues escapa a nuestro entendimiento, pero cuando vemos al final el proceso que pasó Job y cómo él salió de esa prueba, ¿no? De esa también disciplina, ¿no? Ese proceso de prueba, proceso de disciplina, y cómo él maduró al final. Entonces nosotros vemos una razón, nosotros vemos un propósito exactamente en ese proceso, ¿no? Que lleva a que al perfeccionamiento, a la santificación, y ya me estoy adelantando, ¿no? Lleva a la santificación. Sí, ese es el propósito. Ya acabamos. Ya. No, manita, adelante. Ajá. Sí, no, sí. Sí, definitivamente. Entonces, así es. Entonces, pues esto no significa entonces que él no tuviera pecado. Ajá, igual con el ciego de nacimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, esto que está sucediendo no es por su pecado, sino para que las obras de Dios sean manifiestas, ¿no? Entonces, no siempre, hermanos, la disciplina de Dios está relacionada con un pecado en particular, ¿no? Si hay una relación, como vemos, en el sufrimiento y el pecado, de manera general, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin pecado no habría muerte, no habría sufrimiento, no habría dolor. Entonces, ahí surge la pregunta, o sea, si no hubiera habido la caída, por ejemplo, ¿no? ¿Se necesitaría disciplina? A ver, sí se necesitaría disciplina. Si no hubiera habido la caída, por ejemplo, Adán y Eva antes de la caída, ¿necesitaban disciplina? No. ¿Tú qué dices, Boy? Te veo muy pensativo. Eva, sí. Buen punto. Ah, sí. Esa teología bogiana sí está buena. Sí, pues estamos en un mundo donde hay pecado, donde hay muerte, donde hay sufrimiento, sí, donde hay dolor. Em, entonces, y por esta causa, pues es necesaria la disciplina. Sí, hermanitos, ya en el cielo ya no va a haber, ya no se va a necesitar la disciplina. ¿Por qué? Porque ya no va a haber pecado. Allá ya no va a haber pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Ajá. Entonces ya no será necesaria la disciplina, ¿no? Como en un principio. Nomás las cebas. Es cierto, maestro. No es cierto, no es cierto. Es broma. Ajá. Pero pues aquí, mientras vivamos en este mundo caído, entonces necesitamos disciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque estamos en pecado. Siguiente diapositiva. Pero entonces, en este mundo, hermanos, mientras estamos en esta vida, en este mundo, la razón específica así para la disciplina no siempre va a ser clara, ¿sí? No siempre va a ser clara. A veces puede ser complejo, ¿sí? A veces puede ser algo complejo entender.
¿sí? Sin embargo, digo no siempre, porque hay veces que sí podemos identificar, ¿sí? Nosotros mismos personalmente sí podemos identificar en nosotros cuando estamos siendo disciplinados, ¿verdad? A lo mejor de terceros es un poco más difícil, o aún en nosotros de repente es difícil, pero hay ocasiones en que sí podemos identificarlo cuando estamos siendo disciplinados. ¿Por qué? Porque hay pecado deliberado, ¿sí? Hay advertencias del Señor, el Señor nos habla como creyentes, ¿no? Nos redarguye con su Espíritu Santo, nos advierte, ¿sí? Y si no entendemos, entonces, pues de repente, zarrácatelas, ¿no? Te cae la voladora y, y nosotros lo entendemos muy bien, entendemos muy bien que es disciplina del Señor. Y entonces, ¿qué debemos hacer como creyentes? Nosotros, pues debemos responder, ¿verdad? A la disciplina, debemos de dar respuesta a la disciplina. Ahorita vamos a andar más en eso, no se me adelante, man. Sí, 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 ajá, Porque el cómo es donde no ajá, nos queda claro. sí, Por ejemplo, a veces puede ser a través de una enfermedad, ujú, de la pérdida de un hijo, de sí, mil cosas. sí, sí, Pero el para qué sí, según Romanos 12, eh, verso 10, dice, y aquellos ciertamente por no pudieron disciplinados como a ellos parecía, pero para lo que nos, o sea, Dios para lo que nos es provechoso, así es, para que participemos de la comunidad. así es, Entonces, concretamente el cómo y lo que utiliza así es, nunca lo sabemos, sí, por qué así, así es, pero para parecernos más al Señor sí, sí, sería exactamente, como que así es es, nuestro descanso, sí, es nuestro descanso, sí, parecernos a Cristo, para santificarnos, para... así es. Sí, hermanito, sí, definitivamente. Y ahorita vamos a analizar esos textos de Hebreos 12, pero sí, sí es cierto, o sea, la aclaración es correcto. A veces de inicio, ¿no? El por qué, como el ejemplo de Job, el ejemplo del ciego que veíamos, de repente sí es complejo entender, ¿no? Cómo es que se dan las cosas. Sin embargo, la razón de la disciplina al final vemos que siempre para el creyente obra para bien. Siempre, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? El final, ¿no? De la disciplina. Ahorita vamos a ver eso. Pero hay casos específicos en que sí podemos ver una relación directa, ¿no? Entre un pecado em, y la disciplina, ¿no? Vemos en la escritura, por ejemplo, el ejemplo de David cuando pecó con Betsabé, ¿no? Dios lo disciplina severamente, se llevó a su hijo. Es una disciplina dura, ¿no? Es una disciplina muy dura, algo muy difícil. Y también Pablo menciona en 1 Corintios 11 acerca de aquellos que tomaban la cena del Señor indignamente. Si ubican este pasaje, que ellos estaban menospreciando la mesa del Señor y la usaban como ocasión para darle rienda suelta al pecado. ¿Sí? Y dice que algunos cayeron enfermos y a otros, ¿no? Les dio cuello, ¿no? Les bajó el switch. Em, Ahora, por otro lado, a veces la disciplina puede no ser por un pecado cometido. A ver cómo está eso. ¿Cómo, perdón? Me refiero más bien a un pecado que no se ha cometido, sino puede no ser por un pecado cometido, sino para evitar un pecado futuro. ¿Pueden pensar en un ejemplo? Un ejemplo bien claro. Su nombre empieza con P y termina con Blo, ¿no? De Pablo, sí, Pablo. El aguijón en la carne de Pablo. ¿Recuerdan para qué era el aguijón en la carne de Pablo? Para que no se enorgulleciera, para evitar que se enalteciera sobremanera, para evitar que pecara. Entonces, Dios estaba protegiendo.
a Pablo. Dios lo estaba protegiendo y lo estaba disciplinando de esta forma para mantenerlo humilde, ¿no? Entonces, Dios a veces nos hace pasar por situaciones dolorosas para ayudarnos a combatir contra el pecado y sus consecuencias, ¿sí? Y en esto nosotros podemos ver, pues, la gran misericordia de Dios, hermanos, ¿sí? La gracia tan grande de nuestro Dios, que de nuevo no nos abandona, ¿sí? No nos abandona como a aquellos que Él ha abandonado por razones que mencionábamos anteriormente, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Ahora, siguiente diapositiva. Durante la disciplina, Dios hace todo el trabajo de corrección. O sea, Él se encarga de corregir todo y ya nosotros no tenemos que hacer nada. Él se encarga. No, no, ¿verdad? Em, no es así. Nosotros debemos de poner de nuestra parte, hermanos. Debemos de corregir, debemos de responder en obediencia. Sí, o sea, el Señor, sí, con su palabra, con su Espíritu Santo, Él nos santifica, pero nosotros debemos de responder en obediencia, sí, a su palabra, a su llamado, a su disciplina, sí. Él, él ya nos santificó, ¿correcto? Él ya nos santificó con su obra en la cruz. Él nos apartó para Dios, Él nos santificó. Sin embargo, a lo largo de la vida del creyente, uno se tiene que santificar. ¿Cómo? En obediencia, ¿correcto? En obediencia. Entonces, cuando el Señor nos disciplina y Él nos disciplina para corregir en nosotros, lo hace para santificarnos precisamente, porque todavía estamos en un mundo caído, en un cuerpo con tendencia al pecado. Em, pues Él nos santifica, pero nosotros debemos de obedecer, ¿correcto? Porque uno puede responder de la manera equivocada, uno se puede endurecer y no obedecer, no escuchar, y se va uno endureciendo, ¿sí? Siguiente diapositiva. Entonces, alguien como creyente, y ya se le respondí la pregunta, ¿puede responder a la disciplina de manera equivocada? Pues definitivamente sí, ¿verdad? Aunque somos creyentes, aunque tenemos el Espíritu Santo, aunque ya hemos sido santificados por Cristo en la cruz, sí podemos nosotros responder de manera equivocada ante la disciplina. Puede alguien responder endureciéndose, enojándose, ¿no? O con un complejo de víctima, ¿no? Haciéndose la víctima. Entonces, cuando alguien se victimiza, pues esto produce derrumbamiento, ¿no? Empieza a pensar que a nadie le va peor que a ellos. Se empiezan a ensimismar, ¿sí? Y la raíz de esto, pues es el orgullo, hermanos. Es el orgullo. Entonces, em, un creyente puede pensar así. O alguien puede pensar en la disciplina como un castigo injusto, como, como, como algo injusto, como pensaban los griegos, los romanos en la antigüedad. Ellos pensaban que los desastres naturales que sucedían y las situaciones malas eran castigo de los dioses. Si creían que los dioses eran volubles, eran temperamentales, eran iracundos, ¿no? Arrebatados. ¿Por qué? Porque eran dioses ideados por el hombre, dioses falsos, ¿no? Y según la imaginación del hombre, estos dioses eran como uno, ¿no? Que respondían en una ira no santa, como la ira del Dios verdadero, ¿no? Pero alguien puede llegar a pensar así y pensar que el Dios verdadero es injusto, precisamente cuando se desconoce el porqué de la disciplina, hermanos. Por eso es importante saber diferenciar y saber ubicar las cosas. Ajá.
Y se puede empezar alguien a preguntar, pues, ¿qué he hecho yo para merecer esto, no? Y se empiezan a llenar de amargura en contra del Señor, en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, ¿no? O pueden empezar a pensar que Dios, pues, se equivoca o se le pasa la mano con el castigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de recibir la disciplina? Primero que nada, hermanos, nosotros debemos entender que nada sucede en este mundo fuera de la voluntad de Dios. Sí, eso es lo primero que nosotros debemos entender, aunque a veces no entendamos todo lo que sucede. Y esto es un descanso tremendo, es un descanso tremendo. También debemos recibir la disciplina de Dios aceptándola, aceptando la disciplina de Dios. Esto es básico, hermanos, aceptando su voluntad. Debemos recibir la disciplina preguntándonos qué me quiere enseñar Dios mediante esta experiencia. ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué cambios quiere que yo haga en mi vida? ¿No? ¿A dónde me quiere llevar el Señor? ¿Qué es lo que me quiere, qué es lo que quiere que yo aprenda, entienda? Y eso, como decíamos ahorita, pues nos va a llevar a la madurez, nos va a llevar al crecimiento, ¿sí? Y debemos recibir la disciplina entendiendo que viene de un Padre amoroso, ¿sí? Que lo peor que a nosotros nos podría pasar es que Él nos abandonara en nuestro pecado, que nos dejara sin disciplina. Ahorita vamos a ver lo que dice el texto de Hebreos, ¿sí? Pero eso es lo peor que que nos podría pasar, hermanos, que nos dejara sin disciplina, que nos abandonara. A mí esa idea que dice Romanos, que dice los abandonó, los dejó, se me hace terrorífico. El hecho de que nos deje sin disciplina y que nos diga, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Eso sí es de temerse. La disciplina no, aunque duela, ahorita vamos a ver, es causa, eso nos lleva a santificarnos, eso nos lleva a crecer, eso nos lleva a madurar y nos lleva a un fin, ¿sí? La disciplina, hermanos, nos demuestra que somos hijos de Dios. La disciplina nos demuestra que somos hijos de Dios. Si no fuéramos hijos, no nos disciplinara el Señor. Entonces, ahora sí, Hebreos 12. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo, perdón, Hebreos 12:4. Hebreos 12:4. Vamos a leer del 4 al 14 para entender bien todo el contexto. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Entonces, ¿es importante o no la disciplina? Hermanos, es importantísima, es básica. Aquí el autor de Hebreos les está diciendo a los creyentes, aún no han resistido hasta derramar su sangre, resistiendo contra el pecado. O sea, aún no han sido martirizados, aún. Y es interesante aquí el contexto porque la carta a los Hebreos se cree, no se sabe la fecha exacta, pero se cree que fue escrita em, por ahí del 60 después de Cristo, más o menos, ¿no? No se sabe exactamente, pero se cree. ¿Por qué? Porque habla del templo, habla de sacrificios y el templo fue derribado en el 70 después de Cristo, ¿verdad? Y aquí está hablando acerca de que todavía no han resistido, o sea, había persecución en ese tiempo, pero todavía no era al punto de llegar al martirio, que probablemente se estaba refiriendo a la persecución que vino en el tiempo de Nerón, ¿sí? Antes de Nerón había persecución a los cristianos, pero hasta este punto todavía era embargo de los bienes, les quitaban sus casas, ¿sí? Los sacaban de la ciudad. Hasta este punto ellos estaban siendo perseguidos, pero después vendría la persecución más fuerte que era fue en tiempos de Nerón, por ahí del 60 y algo, ¿no? 63, 68 después de Cristo. Y en este tiempo, pues sí, o sea, hasta el punto del martirio llegaron, ¿no? Entonces, al parecer, el autor de Hebreos los está preparando para ese tiempo. Y ya había algo de persecución, no hasta el punto del martirio, pero ellos estaban desmayando a causa de esta persecución que estaban teniendo. Entonces, ellos estaban ahí pues tambaleando, ¿no? En su fe. Y el autor los anima y les recuerda cuál es la finalidad de la disciplina. Ellos lo estaban olvidando la finalidad de la disciplina, no estaban viendo la disciplina de la forma correcta. Y los regaña ahí el autor, ¿no? Que no se sabe exactamente quién fue. Han olvidado ya la exhortación, les dice en el versículo 5, de cómo han olvidado la exhortación y cómo nosotros no debemos menospreciar la disciplina amorosa del Padre, ¿no? En pocas palabras es lo que les dice. Siguiente diapositiva. Entonces ellos estaban desmayando y yo sé que es natural, ¿no? Para la naturaleza humana, ¿no? El sentirse así ante, ante el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la disciplina duele, ¿sí? Por eso dice en el 11 que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, por eso es bueno entender que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces esto es lo que nos debe llevar a nosotros a apreciar la disciplina, hermanos, y a no desanimarnos, ¿sí? No desanimarnos, hermanos. La disciplina es un recordatorio de que nosotros somos hijos de Dios. Sí, cada que el Señor nos disciplina, el Señor nos está mostrando su amor y nos está recordando que somos hijos, ¿sí? De que Él no nos deja en nuestra necedad, sino que nos corrige. Por eso dice el versículo 7, si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, les dice el autor de Hebreos, les dice, miren, lo que a ustedes les está pasando, hebreos, es disciplina. Entonces, no se quejen, ¿sí? No se sorprendan, como dijo Pedro, ¿no? No se sorprendan como si algo extraño les sucediera por la prueba que les estaba viniendo, ¿no? Les dice así también el autor de Hebreos, no se sorprendan, porque cualquier padre terrenal disciplina a su hijo, ¿sí? Cualquier padre terrenal disciplina a su hijo. Entonces,
¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos disciplinará a nosotros? ¿Sí? Y de hecho dice la Escritura, hermanos, que el padre que no disciplina a su hijo no ama a su hijo. ¿Sí? Y de hecho dice que el que no disciplina a su hijo no solamente no lo ama, sino que lo aborrece. Fíjense, a veces puede pensar, y mucha gente allá afuera no piensa que no disciplina a su hijo porque le ama, no le dice, ¿no? Las cosas, no los disciplina ¿por qué? Porque los ama mucho como para disciplinarlos, pero vemos que es al contrario, ¿no? Realmente ahí hay amor a uno mismo no se quiere sentir mal por disciplinar al hijo y lo deja hacer lo que quiera. Pero ¿qué consecuencias tiene eso al final? Entonces dice la escritura que el que ama a su hijo lo corrige desde temprano, dice la escritura. No desde la mañanita, no, desde chico. Desde chico. De que se levante, ¿no? Por si sí o por si no. Entonces, de hecho, ahí en la escritura vemos, habla de David y de Adonías, su hijo ya cuando David era anciano, Adonías, su hijo, dice ahí la escritura que David nunca lo regañó y nunca le preguntó qué haces, nunca le dijo nada, nunca lo disciplinó. Ahí vemos otro aspecto, ¿no? De David. Y entonces Adonías, ya cuando estaba anciano, David quiso usurpar el trono. eh, y en el tiempo de Salomón, y rápido David fue y coronó a Salomón. Y después, ya cuando murió David, Salomón mató a Adonías, ¿no? Pero vemos entonces la consecuencia, ¿no? Deshonra, ¿no? Deshonra a los padres, deshonra al mandamiento del Señor. El Señor había dicho que Salomón iba a ser rey, ¿sí? Y Adonías, y nos recalca ahí la escritura, me parece que está en Reyes, me parece, no recuerdo muy bien, pero dice pues que David nunca lo disciplinó y nunca le dijo ni siquiera qué haces, ¿no? Y vemos ahí las consecuencias. Sí, vemos una y otra vez en los proverbios, textos como Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Sí? Y en la cultura hebrea, hermanos, pues, y más ahí en tiempos de Jesús, pues era inconcebible que un padre no disciplinara a su hijo. Para ellos significaba odiarlo. En su cultura, todo padre debía disciplinar a su hijo. Por eso dice ahí, pero si se os deja sin disciplina, en el 8 de Hebreos 12, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esto es muy fuerte, hermanos, muy fuerte. O sea, básicamente está diciendo, el que no tiene un padre legítimo, amoroso, presente, no es disciplinado. Y si ustedes no fueran disciplinados, les dice, así sería. Serían como hijos ilegítimos, hijos abandonados. Serían huérfanos, pero no lo son, dice la escritura. No lo son. Son hijos. Son hijos. Entonces, hermanos, no estamos solos, no somos dejados solos, no somos huérfanos. Tenemos un Padre amoroso que no nos deja, no nos abandona, no nos deja sin disciplina, no nos deja en nuestros pecados. Y cuando ve que nos empezamos a deslizar hacia el pecado, nos trae de regreso. Nos trae de regreso a sus caminos, no nos deja sin disciplina. Vamos
dejarla hasta ahí, hermanitos. Ni modo, nunca puedo acabar en una sola. Em, y al siguiente domingo vamos a concluir con el tema. Sí, hermanitos. Hasta aquí, hasta esta parte. Todavía nos queda la demás parte del texto de Hebreos, pero hasta aquí de lo que hemos mencionado, ¿alguien tiene alguna pregunta que haya surgido de lo que hablamos? ¿Algo que comentar? Sí, hermanita. Yo sí quiero compartir algo. Sí. Una película en el estudio que me han fascinado precisamente este libro de Hebreo, dado mi proceso de santificación. Estudiando como conmigo comentas, ¿no? Me fascina entender el contexto. Hebreo se dirigido a no se sabe quién lo escribió, pero se relata más o menos por los datos que presenta. Pero fue dirigido a los judíos que habían sido convertidos, que habían convertido al cristianismo y estaban durante las persecuciones. Cristo no venía, eso le decía, Cristo va a venir, pero no venían, eran encarcelados sus familiares, sus hijos, eran perseguidos, empezaban a cambiar, se habían tomado la correcta decisión entre dejar el judaísmo, donde les prometía pues bondades terrenales, les prometía lo que es la abundancia. Y es donde el autor precisamente dice, es que nuestra abundancia es en Cristo y en las cosas venideras. No tenemos un templo, pero tenemos a Cristo. No tenemos un declaro lo que son las promesas de si vas a recibir que eran las grandes promesas en la tierra y ahora no, ahora son en el Espíritu. Entonces, es muy interesante entender porque realmente no era fácil para ellos. Y vemos que la disciplina era para un pueblo que era bien, pero les dice, pero es que hace falta que se mantengan hasta el fin. Es decir, la disciplina era para siervos, buenos siervos que estaban siendo perseguidos, pero era para presentar esa esperanza que se permitiera más fe. Entonces podemos ver ahí que la disciplina es un tema también para los hijos que podemos ver en personas muy avanzadas en la vida. Van a ser disciplinadas y la persecución es un medio de gracia para disciplinar. Es increíble, es que en serio, Leo, digo yo, pone la diferencia entre los que han abandonado la fe, los que han apostatado, cómo es que les da la tranquilidad de decir, ustedes han permanecido, han soportado cárcel, imagínate, pero necesitan seguir siendo disciplinados para alcanzar, para soportar más, precisamente les pega, es donde está el crecimiento de la fe. Y eso a mí me lleva como creyente, no solo como creyente, sino seguidora del Señor Jesús, que muchos creyentes, seguidora del Señor Jesucristo, ser consciente de ello y de que la disciplina va a ser hasta que me muera. Y esa disciplina, no hace mucho se estaba lidiando en el espíritu, una cuestión muy personal. Señor, ¿qué es esto? Y estaba luchando realmente que quieres agradar a tu Padre, pero la carne es dura. Pues el Señor me dijo, pues esto es algo feo. La carne es algo feo, no me trae nada de honra. Entonces, es una tranquilidad. Es como cuando te dicen, me duele la cabeza, no puedo levantarme, es un desastre tu día, pero cuando el médico te dice y con los análisis, dice, tú tienes cáncer en tal parte del cuerpo y ese es el tratamiento, me llevó una paz, una tranquilidad. Yo dije, wow, gracias Señor, espero lo que me has diagnosticado, pero me da un gusto enorme, una tranquilidad y es demasiado el gozo de saber qué es lo que tengo y que tú me vas a ayudar, que aquí está la medicina por el esfuerzo, ¿no? En el espíritu, pero es ese esfuerzo y es esa conciencia. Es muy interesante entender el contexto de Hebreo para poderlos poner en esa situación. Eran ciertos, disciplinados, y que la disciplina era para mantenerse hasta el fin, no era para hacer sino para que su fe siguiera hasta el fin. Sí, gracias, hermanita. Y es interesante luego trasladarlo a nuestros días, ¿no? Nuestra situación, como la persecución que ellos tenían, ¿no? Y la persecución que tenemos nosotros ahora, ¿no? Sí, hay bastante que aprender. Gracias, hermanita. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia? Sí, hermanita, adelante. Bueno, yo pienso también, como comentaba Jeremy, que la disciplina y la prueba son cosas diferentes. Y pensando también en el rey David, que cuando murió el hijo que iba a tener Betsabé, que Dios lo disciplinó, ¿no? Ajá. Sí. Y que el rey David
y Ajá. pues sí estuvo primero orando, Ujú. pero cuando le dijeron se murió, entonces él entendió la disciplina de Dios y lo aceptó y Sí. se cambió. Ujú. Y sería cómo podemos aceptar nosotros la disciplina de Dios. Ujú. Claro, Sí. y otra de las dudas que yo tengo es cuando puse la diapositiva que dice que no siempre la disciplina es específica. Por un pecado en específico. Ajá. Es que Así pensando también. yo porque dice la disciplina que a veces no es específica y yendo al ejemplo práctico que dice un padre disciplina al hijo. Ajá. Cuando un papá pues terrenal va a disciplinar a un hijo, lo disciplina por una causa, ¿no? Sí. O sea, no le dice te voy a disciplinar porque si a lo mejor al rato te cae a Sí. No, sí, claro. O sea, bueno, que sí es, Sí. sí es específica la disciplina Sí. porque un Ok. padre lo hace. Claro. En el momento le dice, lo voy a disciplinar porque lo que acabas de hacer Ajá. es lo malo. Sí. Entonces, en esa parte yo digo, pues sí es Sí. específica y sí es precisa. No, sí. Bueno, qué bueno que lo comentan, Maito, porque sí, yo creo que no fui muy claro en ese aspecto. A lo que me refiero es que sí, o sea, nos habla, ¿no? de disciplina específica, como el ejemplo que decíamos de David cuando pecó con Betsabé, y hay una disciplina específica, hay disciplina y hay prueba, y hay veces que van y van de la mano, ¿no? También muchas veces van de la mano. Pero hay algunos casos, como los que mencionábamos, en que no hay algo así específico o evidente. Si ponemos a la par el ejemplo de Job y el ejemplo de ese que mencionamos de David y Betsabé, ¿no? En el caso de Job nos dice, desde el principio de la carta, nos dice del libro, que él era un varón perfecto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Y sin embargo, Dios trajo todo eso, ¿no? Que al final le resultó en bien a Job y a nosotros, ¿no? El conocer y entender eso. Em, y vemos acá la cuestión de la disciplina de ese ejemplo. Y hay muchos ejemplos, ¿no? La disciplina en el caso de David. Y entonces a veces puede ser algo complejo, puede ser puede no ser algo específico, ¿sí? Sin embargo, lo que sí está claro y que podemos entender al 100% es que siempre obra para bien. Ahora sí que primero al principio, era ir aclarando, ¿no? Estos puntos y para luego ya entrar al tema de la disciplina del Señor, ¿no? Manito, ¿hoy querías decir algo? Sí. Primero comentaba en Hebreos 12:10, Ajá. respondiendo a lo que dice Ruth, Ajá. ahí sí hay una claridad de parte de Dios en cuanto a el resultado de la disciplina que es Sí. la santidad, santificar Sí. para que nos parezcamos a Él. Así es. Lo que no a veces no tenemos nosotros, nunca la tenemos totalmente la respuesta de cómo, Así por es. qué a través de Sí. ciertas cosas. Así es. ¿Por qué? Por ejemplo, algo que quizás no vamos a entender y que es una locura, ¿no? Ujú. El Señor me pidió a mi hijo, o sea, el Señor me dijo, me lo voy a llevar. Tiene Ujú. unos 2, 5, 10 años. Ujú. Yo conozco casos así, Sí. de creyentes, y se lo llevó y ellos no entienden por qué, Señor. Y Ajá. fue una cuestión, no enfermedad, una cuestión, no sé, un accidente, algo. ¿Sí me explico? Sí, sí, Y sí. dices tú, ¿por qué así, Señor? No me hubieras dicho que corregirlo. No. Dios sabe por qué. Sí, sí, sí. Eso quizás te lo dirá en la eternidad. Ajá. ¿Cómo? Exactamente. Utilizó los Ah, medios. sí. Utilizó. Pero sí hay un resultado. Así es. Dice, yo quiero tratar contigo, quiero formarte. Así es. ¿Pero qué me quieres formar, Señor? Con mi hijo. Bueno, él sabe, ¿no? Que quiere Ajá. despegar de ti o no. Ajá. ¿Sí me da a entender? Así es. Ahí es donde dices tú, bueno, ahí yo solo apelo a la bondad y soberanía Exactamente. de Dios, su sabiduría, pero sé que esto me va a formar. Sí. Porque eso dice el capítulo del texto, ¿no? Sí. Él me va a formar para que participe de su santidad. De su santidad. Así es. Precisamente. ¿Sí hay claridad? Sí. Sí. No, lo que pasa es que está hablando de la disciplina del verso. Es una prueba. Ahí es una prueba.
En el caso de la disciplina, yo creo que sí, al final Dios sí es específico con nosotros. Y pues, me voy a la misma idea. El cómo, a veces yo no Sí. voy a tener claridad. El cómo, porque ahí puedo utilizar cosas bastante complejas para nosotros, como lo que decíamos ahorita. Pero sí, si al Señor, si al final recordamos, como decía ahorita Carolina, disciplina es instrucción, es Dios discipulándonos, Ajá. no solo castigándonos o interviniendo cuando hay un pecado o una falta. No, es formación, instrucción, Así es. guía, que eso significa, pues. Ajá. No siempre disciplina es golpe, ¿no? En realidad, Sí. Sí. Primero, ajá, César. Sí, es que, bueno, comenzando por lo vemos desde nuestra perspectiva, ¿no? Lo que Sí. una buena debería nos puede sonar a pediatría. Ajá. Y para ello es la formación, o sea, la con la formación de los niños, los cuales necesitan dirección, enseñanza y es el conjunto de la formación de la persona, en este caso para los hijos de los niños. Pero debería también estar en los fundamentos sociales, dicen que soportar la disciplina, Sí. la pedía. Sí. En Proverbios 1:8, en la Septuaginta viene como oye tú la instrucción. Entonces traduce como la pedía, pues la forma en la que lo tradujeron. O sea, no es directamente relacionado con nosotros vemos la clase, ¿no? Sí. Sino involucra lo que es la instrucción, enseñanza, disciplina, dirección. Así es. Todo lo relacionado a la formación. Así es. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Job, cuando vemos desde nuestra perspectiva de que ya estamos entendidos, pero Job nunca supo que Satanás pidió toda la doctrina de Satanás en Dios. Eso Job nunca lo supo. Ajá. Pero para la perspectiva de Job, pudiéramos apuntar a un nosotros, pero puede que todo para Job no supo esa conversación. Sí, así es. Pero ¿por qué estaba ahí el enemigo? Adelante. Ay, pero Carlitos, un momento acá. Yo creo que tenemos que partir de qué es disciplina, qué es consecuencia y qué es prueba, ¿no? Sí. Aunque pueden ir ligadas las tres, pero son cosas diferentes. Para mí, ahorita trae el ejemplo de David, para mí es una consecuencia del pecado de David. Sí. Ajá. Ejemplo, hay un provecho, es lo hermoso del Señor, ¿no? Uh-huh. Aunque la reguemos, haya consecuencia, pecados, si nos arrepentimos, ¿no? Como mismo dijiste, aceptar la disciplina, sí. El Señor saca provecho de eso. Ajá. Pero tenemos que diferenciar qué es disciplina, qué es prueba, sí. y qué son consecuencias. Que son consecuencias, claro. Sí. Porque ajá. Pudiéramos confundirnos o justificarnos de que, bueno, pues es una... ya me está disciplinando, ¿no? Ajá, sí. Sí. Entonces, es un tema muy interesante. Sí. También mi aportación sería poder diferenciar esas cosas, claro. aunque pueden ir ligadas. Sí, por eso precisamente y esto es lo bueno, ¿no? de este tiempo que podemos, ¿verdad? Que podemos aportar, ¿verdad? Aportar nuestro conocimiento y que podemos aclarar las cosas. Sí, son temas específicos, entonces vamos a hacer otra enseñanza de la prueba y otra de las consecuencias del pecado. No, entonces, sí, precisamente, y ya para acabar, porque sí, o sea, es un tema súper amplio y sin embargo, sí hay que enfocarnos en una cosa, ¿no? Ya de aquí surgen un montón de cosas, pero estamos enfocándonos ahorita, ¿no? En la disciplina y vamos a ver la conclusión el siguiente domingo. En versículo 14 dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué nos dice eso?
que tenemos que ser santificados, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces, Dice la disciplina de la iglesia. ese es otro tema, hermanito, la disciplina en la iglesia, pero eso lo vamos a ver en la de Mateo, porque ahí se menciona. ¿Sí? Listo, listo, hermanitos, pues terminamos hoy. Muchas gracias, gracias a todos, gracias.